Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a nuestro programa semanal Estudios Bíblicos a través de su página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara. Y saludamos, bendecimos a todos los que se conectan a través de Facebook Live. Desde todo el mundo estamos transmitiendo desde la República Mexicana, desde México, y saludamos a las diferentes ciudades, a los hermanos que nos ven por allá en Veracruz, en Torreón, en Cancún, en el Estado de México, en Toluca, en Atizapán, en la Ciudad de México, allá por Tlalpan. Bendecimos también a los que nos ven en Estados Unidos, en Texas, en California, en Arizona, en diferentes ciudades, en Canadá también, en Centroamérica, Sudamérica, por Argentina, Chile, Uruguay, allá en el Caribe, en Puerto Rico, un saludo hermanos, Dios les bendiga, y en Cuba también, bendiciones, en Europa. Hasta allá mandamos saludos a uno de los que nos ven en diferentes horarios por causa de pues el cambio de tiempo y el cambio de hora y sus actividades personales. Bendiciones también por allá Cuernavaca en México y hasta Australia mandamos bendiciones. Bueno, pues estamos de nuevo recordándoles que le pongan like a los videos, que los compartan. Tú eres parte de esta obra de Dios para predicar su palabra y transmitir su palabra, así que bueno, esperamos que invites a tus amigos de las redes a unirse, a reunirse a través de estos medios electrónicos para aprender la palabra de Dios, para crecer, madurar. Y aún si tú eres una persona que apenas estás viendo por primera vez un estudio o apenas estás empezando en el camino que es Jesucristo, pues sé bienvenido, porque Dios tiene un plan poderoso para tu vida. Bueno, el viernes pasado hablamos sobre el tema Dios escucha nuestra oración y mencionábamos que el Señor no nos ha abandonado. Cuando tenemos situaciones difíciles, solemos pensar, ¿verdad? Como hijos de Dios, tener la autoestima por los suelos y pensar que no valemos nada para Dios y que Dios se ha olvidado de nosotros, ¿verdad? David decía gusano de Jacob y ahí en los salmos decían gusano y a veces así uno se siente. Mefiboset también, que era un hijo sobreviviente de Jonatán, el amigo de David, y cuando era pequeño salieron huyendo los filisteos, él y su nana, y él se cayó y se fracturó las piernas y pues estaba paralizado, estaba con sus piernas mal, un poco deformes por ahí, no podía caminar y entonces él se sentía de verdad, decía él, como un perro muerto. Y a veces así nos sentimos, ¿verdad? Tan bajoneados, tan abandonados, pero decíamos que Jesús pagó para que nosotros no fuéramos abandonados. Él fue ahí en la cruz, pagó por nuestra paz. Ahí en Isaías 53 dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Para que Dios escuche nuestra oración, para que nosotros podamos acercarnos confiados ante el trono de gracia. Así que Dios no te ha dejado. Su amor poderoso, su amor eterno está contigo cada día. Y Jesús no solo nos escucha, sino intercede ante el Padre por nosotros. No solo nos salvó, como dice la palabra, sino Él vive para interceder por nosotros y no nos deja. Él dice que está todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Y bueno, el fin del mundo no ha llegado, así que puedes contar con que el Señor está allí.
Ahora, el tema de hoy se llama Futuro Seguro bajo el diseño de Dios. Hemos estado hablando también de edificar nuestros pensamientos, de edificar nuestra vida, y el Señor nos advierte que si Él no es el que la edifica, nosotros trabajamos en vano. Y pues muchas personas buscan asegurar su futuro de varias formas posibles, de la forma en la que pueden o la que ellos creen que es la mejor. Buscan asegurar su futuro. Y pues en el mundo hay muchas cosas, tanto el trabajo, el esfuerzo, tratan de... ¿Cuántas veces las personas trabajan, acumulan dinero y en la enfermedad de un hijo, de ellos mismos, de un pariente, de un nieto, se va el dinero acumulado, ¿no? Jesús dijo, separados de mí nada pueden hacer, y el hombre siempre cree que tiene el control de su vida y deseamos que es el arquitecto de su propio destino, y tarde o temprano la palabra de Dios se manifiesta en su vida, así que no importa los planes que las personas hagan. La gente se va sin nada a la tumba y muchas veces se queda sin nada en esta tierra, hablando específicamente de la cuestión financiera y también de la salud, porque van de la mano. La enfermedad muchas veces acaba con los ahorros, acaba con la provisión, y si nosotros confiamos en Dios, Él es nuestro sanador. Y si el Señor te da un médico, la medicina, y te sana a través de estos instrumentos de Dios, es una bendición. Pero a veces el Señor cierra las puertas y no te da ni el medicamento, y entonces Él interviene y te sana milagrosamente. Cuando le crees, cuando estás edificando tu vida de acuerdo, decíamos, a su plano, a sus materiales del cielo y a sus instrucciones, ¿verdad? Fíjense que hace unos días me llegó un correo de un pastor con una invitación, y se los quiero leer, es pequeño, es breve, y se los quiero leer textual, por esto que estamos hablando de que muchos buscan asegurar su futuro con sus propios recursos. Entonces él me dice, leo textual: bendiciones, Mónica, tú puedes ser parte de este acto de fe que realizamos cada año en nuestra iglesia. Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre nos presentamos con nuestras promesas de fe delante del Señor, haciendo nuestro mayor esfuerzo y creyendo y confiando en que Dios pone su mano, así con mayúsculas, sobre nuestras finanzas, y que terminaremos el año mejor de lo que comenzamos. Esto que me está diciendo aquí, que me está invitando, es que hacen una promesa, como esas subastas que se usan en diferentes congregaciones, de quién da más y a ver quién promete más, ¿verdad? Y los ojos del pastor nada más se iluminan mientras salen ahí los ricachones ofreciendo mucho dinero. Y entonces ellos toman ese dinero, a veces ni lo tienen, pero lo prometen, y luego se meten en cada lío los hermanitos para cumplir lo que prometieron. Y entonces ponen ese dinero y lo prometen, lo dan ahí, según ellos, como una semilla, y dice que terminaremos el año mejor de lo que comenzamos, ¿no? Este domingo, sigo leyendo, este domingo es el cierre donde entregamos nuestra última promesa de fe, ese último y mayor esfuerzo, teniendo la certeza de que Dios ha de traer a nuestras vidas la abundante cosecha que estamos creyendo y esperando. ¿Te fijas la manipulación? ¿Verdad? Te motivan, te dicen, te entusiasman, te pintan un futuro maravilloso. Tú aportas una cantidad y Dios te la va a restituir, o sea, te va a dar así, como si compraras un boleto de lotería premiado, ¿verdad? Sigo leyendo. Queremos incluirte. Siembra hoy tu semilla y estaremos presentando tu promesa de fe
junto a las nuestras este próximo domingo, así como manifestación, ¿no? Para presionar a Dios, pues entonces como somos muchos, entonces Dios tiene la obligación de oírnos, ¿verdad? Y de contestarnos. Estaremos orando, intercediendo, desatando una palabra sobre tus finanzas. Digo, hay que hacer el hechizo completo porque si no, no funciona, ¿no? Creyéndole a Dios que Él ha de hacer la obra. Fíjate cómo está aquí todo entretejido ahí, en la manipulación, creyéndole a Dios que Él ha de hacer la obra y que tú también verás un milagro en tus finanzas, de una manera sobrenatural, en el nombre que es sobre todo un nombre. Vaya, cualquiera diría que cumple con todos los requisitos el hechizo, ¿no? En el nombre que sobre todo, claro, no menciona el nombre de Jesús, pero la Biblia dice que el nombre que sobre todo nombre es Jesucristo. Te entusiasma, ¿no? A sacar dinero, aunque no tengas, tú cumple, ya prometiste, y en estos meses pues ha habido promesas. No me había llegado esto, o la verdad ni lo había visto, hasta ahora que me lo vio. Este pastor, pues muchas veces predica conforme a las escrituras y ha bendecido mi vida. Pero esto dije, bueno, ¿qué está pasando? Hemos hablado de cuántos tropiezan con adulterio, cuántos tropiezan con fama y con dinero, ¿verdad? Ahora, ¿te das cuenta? Parece que le podemos poner palomita, 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 porque nos presenta aparentemente sustentado en la Biblia cómo obtener de Dios la riqueza que estoy esperando. Y hablo literal, o sea, el dinero, en dinero, lo que estoy esperando. ¿Cómo lo obtengo? Pues vamos a juntarnos, vamos a dar una semilla. ¿Quién dijo? La ley del diezmo y la ofrenda está escrito. Dad y se os dará, medida buena, remecida, rebosando, traerán a vuestro regazo, ¿verdad? La ley de indefectiblemente diezmarás y pruébame ahora en esto y si no os abriré las ventanas de los cielos, está escrito en la Biblia. El problema, mis queridos hermanos, es confundir la gimnasia con la magnesia y querer tomar, sacar con las instrucciones equivocadas, querer hacer las cosas y querer manipular a Dios. Esto es lo que yo le respondí. La ley del diezmo y ofrendas fue instituida por Dios, pero no funciona como hechicería. Pastor, el nombre, ¿verdad? Conoces la Biblia y deberías saber que nadie puede manipular a Dios comprando favores. Generalmente me bendice lo que predicas, pero esto está fuera de la palabra. Un abrazo. De verdad, cuando nosotros sembramos, no te brota la mala semilla, la mala hierba sí brota muy rápido, pero la semilla tarda, la semilla valiosa, la semilla que es más, por ejemplo, la semilla de una datilera, el dátil que es muy rico, que es un fruto muy rico y además muy apreciado en el desierto por la cantidad de azúcar que contiene y les da energía a las personas, ¿verdad? Les alimenta, tarda muchos años en brotar una palmera de datilera y después tarda también tiempo en dar el fruto. Las semillas que son valiosas, que son de plantas, de alimento muy nutritivo, un árbol tarda en germinar, en crecer y en dar fruto. Entonces no es con hechizos, no es con magia, no es presionando a Dios, vamos a unirnos todos a presionar a Dios. Así no son las cosas, hermanos. La Biblia dice Proverbios 22:4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Estas dos cosas no surgen en nosotros en un instante. Hay que trabajar, hay que sembrar, hay que cuidar, hay que quitar las malas hierbas que viene el enemigo, ¿verdad? La cizaña que siembra ahí junto a nuestras plantas. Hay que limpiar, hay que hacer lo que el Señor dice para tener esto que el Señor promete, riquezas, honra y vida.
para aprender el temor de Dios y no como mandamientos de hombre, como dice Jesús. Como él nos dijo, ustedes enseñan el mandamiento, el temor de Dios como mandamientos de hombre. No, hay que aprender a temer a Dios de la manera que nos marca la palabra. Entonces, no es así con truquitos mágicos, con material prefabricado con el que vamos a edificar. Estas no son las instrucciones de Dios para tu futuro financiero, ni para la salvación de tus hijos, con todas estas maratónicas, y da tanto y tus hijos son salvos, y da tanto y rompes toda herencia. Aquí no te desatan la palabra. ¿Recuerdas cuando te mencioné esta secta de Pare de Sufrir? Igual, compra tu jugo de uva y te va a caer una gota en nuestro jugo y vas a tener libertad. Ahora que se celebra el Día de la Independencia en México, 15 y 16 de septiembre, y vas a tener independencia financiera. Es exactamente lo mismo. Metes dinero, sacas dinero. Con Dios Él es el dueño de todo. Lo que siembras es obediencia. Lo que siembras es fe. Lo que siembras es seguir el plan, el material y las instrucciones de Dios para que puedas edificar y prosperar en todo lo que haces. Lo dice en Josué 1 y lo dice la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Entonces, vamos a por favor Hebreos 4, verso 1. Temamos pues, habla del temor de Dios, no del miedo y de a las circunstancias. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué acabamos de leer en Proverbios? Que riquezas, honra y vida son la recompensa de la humildad y del temor de Dios. Aquí está la promesa del reposo del Señor. Entrar en el reposo, en esa paz, en esa confianza absoluta de reconocer que Dios tiene todo el control en nuestra vida. Y dice que así se les anunció a los israelitas y a otras, y se les anuncia a otras personas, hermanos, pero no les aprovecha el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, ¿de qué sirve esa semilla coger dinero? No funciona así, ¿te das cuenta? No es, coges $1,000 y entonces Dios te los va a convertir en $100,000. Así no funciona. La semilla de la que está hablando aquí es la semilla de la fe. Tú siembras en tu corazón, tú pagas el diezmo y das la ofrenda, pero eso es estar sembrando, estar obedeciendo a Dios. Esa semilla es la que estás sembrando. Estás humillándote, estás dejando que Dios te enseñe, que Jesucristo te enseñe a ser manso y humilde de corazón, para que entonces puedas tener la remuneración, la cosecha, por sembrar la semilla, que es la palabra de Dios, no el dinero. El dinero te lo da Dios, el dinero es suyo. Y si no pagas el diezmo, no le estás dando a Dios, le estás robando. Nosotros no le damos como si lo necesitara. Esa no es la semilla que habla la Biblia. Entonces, la fe, esto es, Jesús dice que la fe que es como un grano de mostaza. No importa el tamaño, lo que importa es que dé fruto, que muramos como ese grano para que no quede solo y empiece a germinar en nosotros y después dé fruto. Así que me encanta la Biblia porque se explica por sí misma. Vamos a 1 de Juan 5, 14.
mira bien las instrucciones. Ya vimos lo que no son instrucciones. Ahora vamos a ver las instrucciones de Dios. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Jesucristo, en Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Por qué Dios no contesta algunas oraciones? Porque no están conforme a su voluntad. Porque si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ya vimos que esta no es una contradicción, sino es Dios el que te proporciona el plano, el material y las instrucciones. Es la misma situación. El plano es el plano, el material y las instrucciones como hizo Noé. Este ejemplo me encanta. Porque Dios le dio las medidas, le dio el plano. Mira, la vas a hacer de tantos metros de largo, el arca, la vas a hacer de tantos metros de ancho, te le vas a poner tantos pisos, estas divisiones, esta y una ventana arriba. Es todo, y una puerta. Ok, ya le dijo las medidas, le dio el plano. Luego le dio el material. El tipo de madera que iba a usar, con qué la iba a recubrir para impermeabilizarla y que no se hundiera, ¿verdad? A la mera hora y se ahogaron también. Y luego las instrucciones. ¿Cuándo comenzar a construir? ¿Cuándo entrar? ¿Cuántos animales? ¿Cuáles animales? ¿De cuáles? Bueno, de todos los que había Dios le mandó pareja, pero dijo que, por ejemplo, los animales limpios con los que se hacen los sacrificios. ¿Te das cuenta? Noé fue mucho antes de la ley y ya ellos conocían, Noé conocía cómo debía acercarse a Dios a través de un sacrificio de un animal. Entonces les dijo, de estos vas a meter 7 parejas. Y luego les dijo, métanse al arca. Pasaron 7 días después, Dios cerró la puerta y Dios es el que la abrió. Noé, Génesis 7:5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Dios. De la misma manera, si nosotros estamos conectados con Dios, entonces vamos a orar lo que está en su voluntad y sabemos que si nos oye, lo que nos escucha Dios y si es nuestra oración está conforme a su voluntad, sabemos que tendremos lo que estamos pidiendo. ¿Qué pasa si tu hijo de 3 años te pide una moto? O sea, puede decir, no me quieres, eres un injusto, me abandonaste, no te importa lo que yo quiero. Puede decir lo que quiera, pero ningún padre en sus cabales, ¿verdad? Con 2 dedos de frente de inteligencia, le va a dar una moto a un niño de 3 años. Ni de 10 tampoco, ¿verdad? Uno tiene que entender que si le pedimos a Dios lo que no conviene, no nos lo va a dar. Y eso no quiere decir que no nos ama y que nos ha abandonado. O nos va a decir, te vas a esperar para todo lo previo, que todo lo previo esté. Un niño de 8 años no puede decir, yo quiero ser médico. Pues sí, quieres ser médico, pero te vas a esperar a terminar la primaria, la secundaria, la preparatoria y luego vas a entrar a la carrera y vas a trabajar y te vas a capacitar hasta que logres tener el título. Eso es lo que pasa en nuestra vida. Muchos, por ejemplo, hablando en esta analogía de la construcción, muchos, por ejemplo, quieren que su casa tenga una terraza. Pero si en el plano de Dios no hay terraza, ¿qué pasa? Bueno, tal vez Dios te está cuidando la vista, como no te vaya a pasar como a David, que por andar ahí en la terraza mirando donde no debía, cometió adulterio y se convirtió en un homicida, ¿verdad? En un asesino. Ahí puedes ver la historia en 2 de Samuel 11. Te das cuenta porque
Las oraciones que Dios contesta son las que están conforme a su voluntad. Las peticiones, por eso cuando Dios te promete algo, te lo va a dar. Vamos a Romanos 8:24. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿Verdad? Estamos todos desesperados y es que ya Dios, pero es que tú no haces nada, es que yo no veo nada por más que oro y oro. Dios está actuando aunque no veamos nada. Dios está disponiendo todas las cosas y aquí lo dice claramente. Esa no es la esperanza que se ve, no es esperanza. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La promesa está dada por Dios y su palabra es creativa, es creadora. Cada vez que Él te repite la promesa, no es una palabra vacía. La palabra de Dios dice nunca vuelve vacía. Es una palabra creadora. Está creando lo que te prometió. Entonces, la promesa de Dios que no ves, la tienes que recibir por fe, porque no se ve. Ya después ya no es fe, ya es el cumplimiento del milagro. Y dice aquí verso 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La prueba de la fe produce paciencia. Verso 26, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Muchas veces nuestras oraciones son ofensivas, es como esto, ay, vamos a juntarnos para presionar a Dios, ¿no? A ver, Dios, ya te trajimos aquí el soborno, aquí te va un dinero, entonces ahora tú tienes la obligación de darme en diciembre para que yo pase unas fiestas a todo lujo. Así no funciona. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tú oras en lenguas, y si no has orado en lenguas o no tienes las lenguas, pídeselas al Señor. Dice que cuando pedimos al Padre, Él no nos las niega. Cuando pedimos con fe, está intercediendo. No solo Jesucristo, sino el Espíritu Santo intercede por nosotros. Cuando no sabemos cómo orar, hay veces que yo le digo, Señor, es que no sé cómo pedírtelo, sé que es tu voluntad. Por favor, confirma, o yo estoy pidiéndote, anhelo en mi corazón esto y quiero saber si lo pusiste en mi corazón, tú el anhelo o no. Por favor, intercede por mí. O alguien, Dios me pone a una persona que interceda por esa persona, pero no me dice la razón. Entonces yo empiezo a orar en lenguas y así el Espíritu intercede y habla al Padre lo que es correcto. La oración se vuelve efectiva. No porque presionemos a Dios, sino estamos pidiendo y estamos alineándonos con Dios. Hace poco vi una publicación que decía, no oramos para que Dios conceda nuestras peticiones, oramos para que nuestro corazón se alinee a la perfecta voluntad de Dios. Esto es lo que sucede. Entonces, cuando el Espíritu es perfecto, Él sí sabe cómo debemos orar. Verso 27. Mas el que escudriña los corazones, Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es claro, la Biblia es tan clara, tan específica, ¿verdad? La palabra de Dios es literal. Así que hay algo muy importante que vimos ahí en el verso 24. Porque en esperanza fuimos salvos. Esta fe comienza, la misma fe que necesitamos para ser salvos. Ya no dudamos que somos salvos porque nosotros hicimos lo que el Señor dijo, nos arrepentimos de nuestros pecados, le confesamos públicamente y dispusimos nuestro corazón para obedecerle. Estamos caminando por fe. Esto no nos hace perfectos, pero nos hace avanzar, nos hace madurar. Pecamos, caemos, fallamos y volvemos a levantarnos en el Señor. Él nos vuelve a levantar, ¿verdad? Pero sabemos que somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo nos da testimonio, nos revela
que somos hijos de Dios, que estamos caminando conforme a su voluntad. Romanos 8:14, porque el que es guiado por el Espíritu de Dios, este es hijo de Dios. Así que la misma fe que necesitamos para ser salvos, la necesitamos para creer que Dios va a cumplir su promesa. Y esa fe se va edificando conforme vamos edificando nuestro corazón, nuestra vida con el material del cielo. Recuerda, la fe es fruto del Espíritu Santo, es la misma naturaleza de Dios. Romanos 4:16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa se afirme para toda su descendencia. ¿Te das cuenta? No es por obras, no es por cuánto dinero aquí juntamos entre todos y Dios me va a contestar, es por fe, para que sea por gracia, la salvación y las bendiciones que vienen con esa salvación, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, o sea, los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham. Abraham es el padre de la fe, el cual es padre de todos nosotros. Si tú tienes fe, si tú vives por la fe, tú eres descendiente espiritual de Abraham. Y esa promesa se cumple por fe. Todas las promesas de Dios son, dice que Él nos bendijo con toda clase de bendición espiritual. El dinero es espiritual. El problema es que queremos vivir una dualidad. Bueno, Dios, tú eres mi Dios el domingo y de lunes a sábado, entonces yo decido mi vida. Y así no funciona. Si tú estás viviendo de esa manera, estás fuera del orden de Dios y no funciona tu vida. El dinero es espiritual puesto que Dios lo dio y el dinero es de Dios. Pero en el uso que le demos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y una mujer que se prostituye está apartada de Dios. Es exactamente el dinero, el uso que le das al dinero es lo que lo prostituye o no. Así que nosotros tenemos que caminar conforme lo espiritual, conforme al Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida. Verso 17 de Romanos 4. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó Abraham, el cual Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Primero recibimos vida eterna de Jesucristo, estábamos muertos al pecado, muertos espirituales, y nos dio vida Jesucristo. Y luego Él llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque con esa palabra creadora lo hace. Si Él te prometió algo, lo va a cumplir. Mira lo que dice el verso 18. Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, cuando no había ninguna señal para creerle a Dios, era viejito, la esposa también, la esposa era estéril. O sea, no había ninguna señal que pudiera garantizar que la promesa de Dios se iba a cumplir. Él creyó a Dios. Eso es esperanza contra esperanza. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Conforme a lo que se le había dicho, conforme a esa palabra creadora de Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Nuestro problema es que volteamos a ver las circunstancias y entonces la fe se va al suelo. No, debemos caminar como Abraham. No voy a considerar las circunstancias, yo voy a creer lo que Dios me dijo y allí estoy parada y las circunstancias no importan porque al final Dios es el poderoso que tiene el control sobre esas circunstancias y las va a cambiar para bendecirme. ¿Ves cómo no es por obras? Es por fe. Y por fe obedecemos, pero no tratamos de manipular a Dios, de comprar sus bendiciones. Verso 20.
tampoco dudó por incredulidad. Santiago dice que el que duda no va a recibir nada de la promesa de Dios. Y no digo que nuestra fe es estoica y nunca se cae. Lo que digo es, empieza a haber angustia. Ahorita vamos a ver todo cómo el Señor nos va llevando a caminar de esta forma. Empieza a haber angustia y te paras, empiezas a ver fuera circunstancias. Mis ojos no están puestos en las circunstancias, sino en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo nos fortalecemos en fe? Confiando en Dios, permaneciendo nuestro pensamiento puesto en los ojos en Jesús. 21. Plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido. Dios no es como el hombre que promete y luego no cumple. Yo veo con qué ligereza se para la gente a prometerse amor eterno y en 2 años están divorciados. ¿Cuántas veces los padres les prometen a los hijos por salir del paso o puras mentiras y no tienen palabra? Pues Dios no es así. Dios es poderoso también, no solo para darte una promesa, sino para hacer todo lo que Él te prometió, porque tú estás orando conforme a su voluntad. Si Él te lo prometió, esa es su voluntad. Y hablo de las promesas específicas. La Biblia tiene miles de promesas. No todas las va a cumplir el Señor, ¿verdad? A cada uno. Pero lo que Dios te prometió específicamente, te lo va a dar. Así que te pregunto, ¿y tú estás plenamente convencido? ¿Plenamente convencida de que Dios es poderoso para hacer todo lo que te prometió? Detente un momento y reflexiona. Y reflexiona en esta semana. Esto que te estoy preguntando. Verso 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, escucha porque esto es para ti y para mí, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Así como Abraham creyó esperanza contra esperanza, no dudó, no se debilitó en la fe, todo esto que fue escrito, que es por gracia y no por obras, también es para nosotros. Entonces, si tú estás caminando como Abraham, creyéndole a Dios, vas a recibir, así como Abraham recibió lo que Dios le prometió, y su mujer estéril tuvo un hijo, y de ahí vino una descendencia como las estrellas del cielo. Entonces, lo que Dios te prometió lo va a cumplir. Si tú sigues su plano, lo haces, lo llevas a cabo con material del cielo y siguiendo las instrucciones de Dios. 25. El cual Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es por su obra, no por la nuestra. No es por obras, es por su obra redentora, por la que nosotros por gracia recibimos la promesa, desde la salvación hasta todas las bendiciones y todo lo que Dios nos promete específicamente. Ahora, aquí está el punto que hemos hablado continuamente sobre la el concepto que tenemos de nosotros mismos, la autoestima. En la Biblia es el concepto que tenemos de nosotros mismos. Y allí es donde vemos el tropiezo a veces. Mateo 22:14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Sabemos que Dios bendice a sus escogidos como Abraham, ¿verdad? A Noé. Pero algunos se sienten relegados, abandonados por Dios, como que no pertenecen a esa élite de escogidos a los que el Señor responde sus oraciones y los bendice, ¿no?
¿Cuántas veces nos sentimos así? Pero mira, señora fulano, ya lo prosperaste, ya sutanito, mira lo que le diste, y aquel ya arreglaste su familia, y al otro ya lo llevaste de paseo, y al otro... ¿Qué pasa, Señor? Que yo no pertenezco a esa elite. Lo que decíamos con Mefiboset, con cómo se sentían, y mira, yo quién soy, no soy nada. Y... A ver, Jesucristo le dijo a la Sirofenicia, ¿recuerdas esa mujer? Que el padre, que no era bueno que el padre le diera el pan de los hijos a los perros, llamándole perro a ella. Y ella le dijo, pues sí, Señor, pero unos perros comen de las migajas que caen de la mesa del Señor, esperando que hiciera el milagro. Bueno, esto no lo hizo Jesús nada más para despreciarla, lo hizo para probar su fe. Así que cuando tarda el Señor, está probando tu fe. No te sientas un perro. A ella sí le dijo porque no era judía y no era su tiempo. Pero nosotros somos hijos de Dios. Así que no te sientas un desechado, una desechada. ¿Quieres ver que puedes pertenecer a la élite de los escogidos de Dios? Porque sí, es cierto. Los escogidos de Dios somos un grupo y no estoy diciendo esto para soberbia ni para arrogancia. Estoy hablando de los escogidos de Dios. Aquí vamos a ver las características, pero tú, si te has sentido rechazado, si te has sentido como, bueno, es que no eres el pastor, o no eres el empresario millonario, o no eres... Escucha, mira lo que el Señor te dice hoy. ¿Recuerdas que te pedí que leyeras Colosenses 3 y lo estudiaras en esta semana? Bueno, pues tú puedes ser un escogido de Dios. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, ya eres cristiano, con este proceso, esta forma, esta instrucción que Dios dio. Entonces, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ya no estés mirando para el piso. Levanta tus ojos al autor y consumador de la fe. Prepárate, esto es lo que Dios te está diciendo. Entonces busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí lee Hebreos 12. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Deja de pensar y de compararte y de pensar como piensan los impíos, los que no son cristianos. Tú eres hijo o hija de Dios. Y repito, esto no es para ser arrogante, ¿eh? Esto es para parecerte al Padre cada vez más y saber que eres un escogido, una escogida de Dios. Deja de estar viendo a los demás cómo se comportan y si te critican o no. Tú haz lo que Dios dice. Mira, el que dice la Biblia que el que quiera caminar con santidad, el que quiera andar piamente, recibirá persecución. Y si a Jesús lo persiguieron, olvídalo. Te van a perseguir, te van a criticar, te van a decir de cosas, pero tienes que poner tus ojos arriba, no abajo. Deja de darle importancia a lo que los demás dicen. Aquí lo que importa es lo que el Señor dice de ti y que tú obedezcas su plano, su material y sus instrucciones como Noé. Verso 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos muertos a la carne, pues actúa así, muerto a la carne, no complaciendo los deseos de la carne, no siguiendo los deleites del mundo, de los ojos y la vanagloria de la vida. Actúa como muerto a la carne, porque así como el símbolo del bautismo, ¿verdad? Que fuimos muertos a la carne y resucitamos con Cristo, estamos escondidos ahí con Dios. Ahí estás escondido bajo el abrigo del Altísimo. Verso 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hemos hablado que la absoluta manifestación de la sanidad total, la vida eterna total, va a ser en la resurrección. En este mundo nos morimos, nos enfermamos, tenemos carencias, pasamos por dificultades, somos probados, somos perseguidos, pero
también vemos la gloria de Dios en nuestra vida. Ahora, verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Aquí está más específico, como te repito una y otra vez. Amo la Biblia porque es literal. A ver, hagan morir en ustedes fornicación, toda clase de pecado sexual, toda relación íntima o sexual fuera del matrimonio constituido por Dios entre hombre y mujer es pecado, fuera. Antes de casarse, el adulterio, la homosexualidad, el incesto, la pornografía, la masturbación, todo es pecado. Ese regalo fue dado para el matrimonio en santidad y en honor, como dice la Biblia. Impureza también, pasiones desordenadas, está involucrado todo esto de lujuria y de lascivia y todo esto, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Así que cuidado con lo que anhelamos y cómo lo anhelamos. Dios promete bendecirnos, pero bajo sus instrucciones. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dios siempre está advirtiendo del castigo. Y estas generaciones lo único que les importa es librarse del castigo, no obedecer a Dios, no cambiar su vida, no actuar correcta y honestamente. Lo único que buscan es librarse de las consecuencias de su pecado. Verso 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Así que bueno, nadie podemos señalar a los demás. Cada uno tenemos que tener la conciencia de cambiar nuestra vida. ¿Por qué? Porque siempre estamos viendo la paja en el ojo ajeno y no vemos las bigotas que tenemos en el de nosotros, ¿verdad? Entonces, estamos predicando arrepentimiento y perdón de pecados, pero recordemos que nosotros también andábamos haciendo lo que no debíamos. Verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ok, ya dice la Biblia que antes de ser cristianos, toda esa inmoralidad, toda esa perversión fuera del orden de Dios, y como esos vicios y todo lo que habla la Biblia como obras de la carne. Pero ahora también nosotros como cristianos debemos dejar todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, groserías, maldiciones de nuestra boca. Verso 9. No mintáis los unos a los otros. La mentira también hay que dejarla, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Vámonos quitando toda esa carnalidad y todo eso que teníamos. Tenemos que cambiar y eso incluye el carácter, recuérdalo. Verso 10. Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, Dios, ¿verdad?, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ya vamos comprendiendo cómo es que es la forma de pertenecer a esa élite de Dios, porque Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la élite de Dios. Porque todos los que piensan que todos somos hijos de Dios, que Dios no castiga, que Dios no va a mandar a nadie al infierno, están equivocados. Y si no se arrepienten, van a terminar en ese lugar que creen que no existe. Así que, y además, recuerda que debemos ir creciendo y madurando hasta llegar a la estatura del varón perfecto, hasta el conocimiento pleno. No lo vamos a lograr en esta tierra, pero no podemos ser igual que hace 10 años, ni siquiera que ayer. Hoy debemos ser mejores, más conectados con Dios y que se nos note más el ser hijo de Dios. Debemos renovarnos cada día, parecernos más al Padre, ¿verdad? Se nos debe notar más el cristianismo y ser más maduros y más sabios. Añadir sabiduría a nuestros días, como dice la Biblia. Verso 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita. Aquí nada más un paréntesis cultural. Los bárbaros se les llamaba a todos los que no eran
no pertenecían al Imperio Romano, eran los pueblos conquistados. Y Escita, bueno, era un habitante de la región de Escitia, ¿ok? Entonces a eso se refiere. Siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Me encanta esta frase porque el Señor es el todo suficiente en nuestra vida y en todos los que somos sus hijos. No, nada de que Dios en mí es menos que en mi vecino, no, o que en mi familiar o con el pastor o la hermana. Dios, Cristo es el todo y en todos. Es decir, Cristo está por encima de cualquiera que sea mi condición, ¿te das cuenta? Que si hombre, que si mujer, que si libre o esclavo, que si un empleado o un dueño de la empresa, que el pastor o el que limpia el templo, todos, Cristo es todo en todos. Ahora, verso 12, y aquí está literal. Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Te das cuenta? Que tú puedes. Si crees que no perteneces a esa élite, ese grupo escogido de Dios, vístete como escogido de Dios. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, porque los escogidos nos tenemos que vestir como escogidos. Pero santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Santos y amados, ya no puedes decir, nadie me ama. Vístete como amado de Dios, como amada de Dios. De entrañable, entrañable quiere decir profundo y afectuoso. Imagínate, profunda y afectuosa misericordia. De benignidad. Esta palabra benignidad viene del griego chrestotes, que quiere decir excelencia moral en carácter o presencia. Y también quiere decir bondad. ¿Tienes el carácter de Cristo? ¿O te pasas peleando con todo el mundo, criticando a todo el mundo, chismeando con todo el mundo? Cuidado. Benignidad. Humildad y mansedumbre. Jesús dijo, Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice también ahí paciencia, amar, obedecer, confiar, tener fe en Dios y ser pacientes es parte de lo mismo. No hay uno sin el otro. Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Verso 13 de Colosenses 3, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Jesús dijo algo muy severo, porque si ustedes, ahí en Mateo 6, porque si ustedes no perdonan a los que les ofendieron o a sus deudores, vuestro Padre no les va a perdonar a ustedes. Y Jesús dio como ejemplo la parábola de los dos deudores, ¿recuerdas? ¿Cuántas veces acabamos de pedir perdón al Señor y acabamos de recibir su perdón, que es la cancelación de nuestra deuda? ¿Cuántas veces? Y en cuanto se nos presenta la ocasión, arremetemos contra el que nos ofendió o no nos dio lo que esperábamos. Es que no me diste respeto, es que me faltaste, es que yo esperaba que te disculparas, es que yo esperaba que fueras justo, es que yo esperaba que me defendieras, es que yo esperaba que me dieras y me proveyeras y me atendieras y me hicieras y me dejaras de hacer, y quieres hacer y queremos manipular a los demás. Ay, es que yo esperaba que tú que predicas la Biblia hicieras como yo quiero que hagas. ¿Quién te dijo que las cosas tienen que ser así? Nosotros cuando obedecemos a Dios, nadie puede venir a manipularte y a pedirte cuentas. O a pasarte un pagaré. Ni tú ni yo tampoco podemos hacerlo con los demás. A pasarle un pagaré a la otra persona.
porque la otra persona a quien le debes al Señor. Y si te debe a ti, perdónalo, porque el Señor te acaba de perdonar una deuda enorme. Y recuerda la parábola de los dos deudores. Porque si así como tú sangoloteas y le exiges que se disculpe, le exiges que te dé, no quiere decir, no es justificación para pecar contra otra persona, ¿eh? Yo estoy hablando desde la parte del ofendido o de la ofendida. Pero si quieres presentarle el pagaré, bueno, si Dios te presenta los pagarés, eso estaremos arruinados. Pero Dios cancela nuestra deuda y mete nuestros pecados al más profundo del mar y ya no se acuerda de ellos. Verso 15, y la paz de Dios, escucha esto por favor, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a los que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Recuerdas de el reposo del Señor? Cuidado. Dice que muchos no entran en el reposo del Señor porque la palabra, escuchan una predicación, es que Dios es tu proveedor. Pero si no hay fe, entonces la palabra no te aprovecha. Sigues en una angustia tremenda porque no confías en el Señor. ¿Te das cuenta? La paz, mira, voy a volver a leer este versículo. Y la paz de Dios gobierne. Es quien tiene que regir, quien tiene que controlar nuestros corazones. La paz de Dios, la que Cristo dijo, yo no les doy la paz como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. La paz de Dios gobierna en nuestro corazón. No es una linda opción de vivir tranquilamente. Es un mandamiento, hermanos. ¿Y cómo se nos va a notar que somos cristianos si vivimos angustiados y ansiosos como los que no tienen a Cristo? La paz viene con la fe. Isaías 26:3. Tú, Dios, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Aquí está la instrucción para obedecer el mandamiento de que la paz de Dios gobierne en nuestro corazón. ¿Y cómo vives? En paz. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Aquí está la instrucción clara. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, como hacía Abraham. No se debilita, no duda, no aparta sus ojos de Dios. No mira las circunstancias, sino le cree a Dios, cree la promesa que Dios le dio, cree la palabra que Dios le dio. Esa es la instrucción correcta. ¿Te das cuenta? Él es tu proveedor, Él te va a dar lo suficiente en todas las cosas. Dios es poderoso para hacer las cosas más grandes de lo que mayor de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Te das cuenta? No es comprando billetitos de lotería, ¿no? En iglesias, como Dios te va a bendecir, sino siguiendo las instrucciones correctas. Verso 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, para que no caigamos en estos jueguitos y en estas manipulaciones y todas estas estrategias del diablo, ¿verdad? Doctrinas de error, doctrinas de demonios, que lo único que te hacen hacer es perder el dinero y poner tu confianza y convertirte en un avaro, querer tener dinero sin reconocer a Dios como proveedor, sino con actos, no por fe, sino por obras. No funciona así la Biblia. Por eso tropiezan, por eso pierden más de lo que tenían, por eso caen en doctrinas peores cada vez. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y en el verso anterior decía, y sed agradecidos. Eso no debemos olvidar, la gratitud. La gratitud también viene con la fe.
Porque cuando reconocemos que Dios tiene todo el control y que todo viene de Dios, es automático tener fruto de agradecimiento, de gratitud, escudriñar las Escrituras, sumergirnos en ella, llenarnos de ella, de la Biblia, de las Escrituras santas, también es un mandamiento. Son útiles para instruirnos, para enseñarnos, para cambiarnos, para limpiarnos. No solo para vivirla, sino para enseñarla a los demás. Y empezando por nuestros hijos. Y además debemos de alabar y adorar al Señor con cantos en el conocimiento y en lenguas también. Pero a ver, ¿qué cantos salen de nuestros labios? ¿Qué música es la que escuchas? De despecho, de desamor, de me dejó. La Biblia dice que el que canta ese tipo de canciones a un corazón triste es como quien echa vinagre en los dientes. O sea, horrible, o sea, tú solito te haces daño. Entonces, ¿qué estás cantando? ¿Qué estás escuchando? ¿A dónde te está llevando la música? ¿A alabar al Señor o a edificar tu corazón, tu vida? ¿O a destruirla, hermano, hermana? Verso 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Cuidado con tomar el nombre de Dios en vano para decir, yo voy a hacer esto y hago lo que quiero y decido resolver las cosas como quiero, pero lo hago en el nombre del Señor. Eso, así como decía la invitación que les leí. Así no funcionan las cosas, Cuidado, porque dice la Biblia que Dios no dará por inocente al que tome su nombre en vano. No creas, tampoco es un hechizo. Hacer lo que yo quiero y decir que lo hago en nombre del Señor, no es eso lo que está diciendo la Biblia. ¿Te das cuenta? Lo que hacemos tiene que glorificar a Dios y lo que hacemos tiene que estar sujeto a la perfecta voluntad de Dios. Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Aquí está la instrucción. Vístete como escogido, vístete como escogida de Dios. Clama a Él día y noche. Y Dios no se va a tardar en responderte. Va a llegar a tiempo. No importa que tú pienses, oye, es que ya se tardó mucho. Es el tiempo perfecto para tu vida. Así que sigue el plano, adquiere el material eterno de Dios y sigue, obedece las instrucciones de Dios. Y como Noé y todos sus escogidos, verás lo que el Señor te prometió en tu vida. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana llena de la gloria de Dios, de promesas de Dios cumplidas y de un corazón que ama, obedece, confía en Dios, tiene paciencia y vive y ora conforme a su perfecta voluntad. Te espero el próximo viernes. No te olvides de ponerle like y compartir este estudio. Que Dios te bendiga.